Lección 5. Mantente fiel a tu idea. Esta noche tenemos la quinta y última sesión de este curso. Primero, les daré un resumen de lo visto anteriormente. Luego, como muchos me han pedido que profundice en la lección 3, les daré algunas ideas adicionales sobre cómo pensar en la cuarta dimensión. Sé que cuando un hombre ve algo con claridad, puede expresarlo, puede explicarlo. El invierno pasado en Barbados, un pescador, cuyo vocabulario no abarcaría 1000 palabras, me contó en 5 minutos más sobre el comportamiento del delfín de lo que Shakespeare, con su vasto vocabulario, podría haberme contado si no conociera sus hábitos. Este pescador me contó cómo al delfín le encanta jugar con un trozo de madera a la deriva, y para atraparlo, hay que tirar la madera y ponerle un cebo como a un niño, porque le gusta fingir que sale del agua. Como dije, el vocabulario de este hombre era muy limitado, pero conocía a los peces y conocía el mar. Como conocía a su delfín, pudo contarme todo sobre sus hábitos y cómo atraparlos. Cuando dices que sabes algo pero no puedes explicarlo, digo que no lo sabes, porque cuando realmente lo sabes lo expresas naturalmente. Si ahora te pidiera que definieras la oración y te preguntara, ¿cómo lograrías, mediante la oración, un objetivo, cualquier objetivo? Si puedes decírmelo, lo sabes, pero si no, no lo sabes. Cuando lo veas con claridad, inspirarás las palabras necesarias para plasmar la idea y expresarla con belleza, y la expresarás mucho mejor que alguien con un vocabulario amplio que no la ve con la misma claridad que tú. Si usted ha escuchado atentamente durante los últimos 4 días, ahora sabe que la Biblia no hace referencia alguna a ninguna persona que haya existido jamás ni a ningún acontecimiento que haya ocurrido jamás sobre la tierra. Los autores de la Biblia no estaban escribiendo historia, estaban escribiendo un gran drama de la mente que vistieron con el ropaje de la historia y luego lo adaptaron a la capacidad limitada de las masas acríticas e irreflexivas. Sabes que cada historia de la Biblia es tuya, que cuando los escritores presentan docenas de personajes en la misma historia, intentan presentarte diferentes atributos mentales que puedes emplear. Lo viste cuando tomé quizás una docena o más de historias y las interpreté para ti. Por ejemplo, muchos se preguntan cómo Jesús, el hombre más misericordioso y amoroso del mundo, si es que era hombre, pudo decirle a su madre lo que supuestamente le dijo, según consta en el 2º capítulo del Evangelio de San Juan. Jesús le dice a su madre, «Mujer, ¿qué tengo que ver contigo?» Juan 2, 4. Tú y yo, que aún no nos identificamos con el ideal al que servimos, no le diríamos algo así a nuestra madre. Sin embargo, aquí estaba la encarnación del amor diciéndole a su madre, «Mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Eres Jesús, y tu madre es tu propia consciencia. Pues la consciencia es la causa de todo, por lo tanto, es el gran padre-madre de todos los fenómenos. Tú y yo somos criaturas de hábitos. Nos acostumbramos a aceptar como definitiva la evidencia de nuestros sentidos. Se necesita vino para los invitados y mis sentidos me dicen que no hay vino, y por costumbre estoy a punto de aceptar esta falta como definitiva. Cuando recuerdo que mi conciencia es la única realidad, por lo tanto, si niego la evidencia de mis sentidos y asumo la conciencia de tener suficiente vino, en cierto sentido he reprendido a mi madre o la conciencia que sugirió falta, y al asumir la conciencia de tener lo que deseo para mis invitados, el vino se produce de una manera que no conocemos. Acabo de leer una nota de un querido amigo mío entre el público. El domingo pasado, tenía una cita en una iglesia para una boda. El reloj le decía que llegaría tarde. Todo le decía que llegaría tarde. Estaba parado en una esquina esperando un tranvía. No había ninguno a la vista. Imaginó que, en lugar de estar en la esquina, estaba en la iglesia. En ese momento, un coche se detuvo frente a él. Mi amigo le contó al conductor su situación, y éste le respondió, «No voy por ahí, pero te llevaré». Mi amigo se subió al coche y llegó a la iglesia a tiempo para el servicio. Eso es aplicar la ley correctamente, no aceptar la sugerencia de llegar tarde. Nunca aceptes la sugerencia de falta de tiempo. En este caso, me digo, ¿qué tengo que ver contigo? ¿Qué tengo que ver con la evidencia de mis sentidos?
tráeme todas las tinajas y llénalas. En otras palabras, asumo que tengo vino y todo lo que deseo. Entonces, mi yo dimensionalmente superior inspira en todos los pensamientos y acciones que contribuyen a la encarnación de mi asunción. No es un hombre diciéndole a una madre, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Es todo hombre que conoce esta ley el que se dirá a sí mismo, cuando sus sentidos le sugieran carencia, ¿qué tengo que ver contigo? Apártate de mí. Nunca volveré a escuchar una voz así, porque si lo hago, me impregnaré de esa sugestión y daré fruto de la carencia. Pasamos a otra historia en el Evangelio de San Marcos donde Jesús tiene hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo, y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era el tiempo de los higos. Respondió Jesús y le dijo, nadie comerá fruto de ti jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Marcos 11, 13, 14. Y por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Marcos 11, 20. ¿Qué árbol estoy destruyendo? No un árbol exterior. Es mi propia consciencia. Yo soy la vid. Juan 15, 1. Mi consciencia, mi yo soy, es el gran árbol, y el hábito, una vez más, sugiere vacío, sugiere esterilidad, sugiere 4 meses antes de que pueda festejar. Pero no puedo esperar 4 meses. Me doy esta poderosa sugerencia de que nunca más volveré a creer, ni por un instante, que tomará 4 meses realizar mi deseo. La creencia en la carencia debe formarse hoy mismo, ser estéril y nunca más reproducirse en mi mente. No se trata de un hombre destrozando un árbol. Todo en la Biblia ocurre en la mente humana. El árbol, la ciudad, la gente, todo. No hay una sola afirmación en la Biblia que no represente algún atributo de la mente humana. Todas son personificaciones de la mente y no cosas del mundo. La consciencia es la única realidad. No hay nadie a quien recurrir después de descubrir que nuestra propia consciencia es Dios. Porque Dios es la causa de todo y no hay nada más que Dios. No se puede decir que un demonio causa algunas cosas y Dios otras. Escucha estas palabras. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuyo derecho tuve yo, para sujetar naciones delante de él, y desataré lomos de reyes, para abrir delante de él puertas de 2 hojas, y las puertas no se cerrarán. Iré delante de ti y enderezaré los caminos torcidos. Quebraré las puertas de bronce y haré pedazos los barrotes de hierro. Y te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas escondidas, para que sepas que yo, el Señor, que te pongo nombre, soy el Dios de Israel. Isaías 45, 1-3. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todo esto. Isaías 45, 7. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Mis manos extendieron los cielos, y a todo su ejército di órdenes. Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos, él edificará mi ciudad, y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Isaías 45, 12-13. Yo soy el Señor, y no hay otro, no hay Dios fuera de mí. Isaías 45, 5. Lee estas palabras con atención. No son mías, sino las palabras inspiradas de hombres que descubrieron que la consciencia es la única realidad. Si me lastimo a mí mismo. Sí. Hay oscuridad en mi mundo, yo creé la oscuridad, la melancolía y la depresión. Si hay luz y alegría, yo creé la luz y la alegría. No hay nadie más que este yo soy que todo lo hace. No puedes encontrar una causa fuera de tu propia consciencia. Tu mundo es un gran espejo que constantemente te dice quién eres. Al conocer gente, su comportamiento te dice quién eres. Tus oraciones no serán menos devotas por recurrir a tu propia conciencia en busca de ayuda. No creo que nadie en oración sienta más alegría,
piedad y adoración que yo cuando me siento agradecido, al asumir la sensación de mi deseo cumplido, sabiendo al mismo tiempo que recurro a mí mismo. En la oración se te llama a creer que posees lo que tu razón y tus sentidos niegan. Cuando ores, cree que ya tienes y que recibirás. La Biblia lo expresa así: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, 24 a 26. Eso es lo que debemos hacer al orar. Si tengo algo en contra de alguien, ya sea la creencia de enfermedad, pobreza o cualquier otra cosa, debo abandonarlo y dejarlo ir, no con palabras de negación, sino creyendo que es lo que desea ser. De esa manera, lo perdono por completo. Cambié mi concepto de él. Tenía algo en contra de él y lo perdoné. El olvido completo es perdón. Si no olvido, no he perdonado. Solo perdono algo cuando lo olvido de verdad. Puedo decirte hasta el fin de los tiempos, te perdono. Pero si cada vez que te veo o pienso en ti, recuerdo lo que te he reprochado, no te he perdonado en absoluto. El perdón es olvido total. Vas al médico y te receta algo para tu enfermedad. Intenta quitártelo, así que te da algo a cambio. Crea un nuevo concepto de ti mismo para reemplazar el viejo concepto. Abandónalo por completo. Una oración concedida implica que se hace algo como consecuencia de la oración que de otra manera no se habría hecho. Por lo tanto, yo mismo soy la fuente de la acción, la mente que dirige y quien concede la oración. Alguien quien ora con éxito se vuelve hacia su interior y se apropia del estado deseado. No tienes que ofrecer sacrificios. No dejes que nadie te diga que debes luchar y sufrir. No necesitas luchar por la realización de tu deseo. Lee lo que dice la Biblia. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de animales cebados, y no me deleito en la sangre de toros, corderos ni machos cabríos. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda eso de vuestras manos para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, las lunas nuevas y los días de reposo, el convocar asambleas, no puedo soportar la iniquidad y las asambleas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han convertido en una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Isaías 1, 11 a 14. Tendréis cántico como en la noche en que se celebra una santa solemnidad, y alegría de corazón, como quien va con flauta para venir al monte del Señor, al fuerte de Israel. Isaías 30, 29. Cantad al Señor un cántico nuevo, y su alabanza desde los confines de la tierra. Isaías 42, 10. Cantad, cielos, porque el Señor lo ha hecho. Gritad, partes bajas de la tierra, prorrumpid en cánticos, montes, bosque y todo árbol que está en él, porque el Señor ha redimido a Jacob y se ha glorificado en Israel. Isaías 44, 23. Por tanto, los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría, y habrá gozo eterno sobre sus cabezas. Tendrán alegría y gozo, y huirán la tristeza y el luto. Isaías 51, 11. El único regalo aceptable es un corazón alegre. Ven con cánticos y alabanzas. Esa es la manera de presentarte ante el Señor con tu propia conciencia. Asume la sensación de tu deseo cumplido, y habrás traído el único regalo aceptable. Todos los estados mentales que no sean el del deseo cumplido son una abominación, son superstición y no significan nada. Cuando vengas ante mí, regocíjate, porque el regocijo implica que ha sucedido algo que deseabas. Ven ante mí cantando, alabando y dando gracias, pues estos estados mentales implican la aceptación del estado deseado. Ponte en el estado de ánimo adecuado y tu propia conciencia lo encarnará.
Si pudiera definir la oración para cualquier persona y explicarlo con la mayor claridad posible, simplemente diría, es la sensación del deseo cumplido. Si me preguntas, ¿qué quieres decir con eso?, diría, me sentiría en la situación de la oración respondida y luego viviría y actuaría según esa convicción. Intentaría mantenerla sin esfuerzo, es decir, viviría y actuaría como si ya fuera una realidad, sabiendo que al mantener esta actitud firme, mi suposición se consolidará. El tiempo no me permite profundizar en el argumento de que la Biblia no es historia. Pero si han escuchado atentamente mi mensaje estas últimas 4 noches, no creo que necesiten más pruebas de que la Biblia no es historia. Pongan en práctica lo que han oído y verán cumplidos sus deseos. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan 14, 29. Muchas personas, incluyéndome a mí, han observado eventos antes de que ocurrieran, es decir, antes de que ocurrieran en este mundo tridimensional. Dado que el hombre puede observar un evento antes de que ocurra en las 3 dimensiones del espacio, la vida en la Tierra se desarrolla según un plan, y este plan debe existir en otra dimensión y se mueve lentamente a través de nuestro espacio. Si los eventos que ocurrieron no estaban en este mundo cuando fueron observados, entonces, para ser perfectamente lógicos, debieron haber estado fuera de este mundo. Y todo lo que esté allí para ser visto antes de que ocurra aquí debe estar predeterminado, desde la perspectiva del hombre despierto en un mundo tridimensional. Sin embargo, los antiguos maestros nos enseñaron que podíamos alterar el futuro, y mi propia experiencia confirma la veracidad de su enseñanza. Por lo tanto, mi objeto al dar este curso es indicar las posibilidades inherentes al hombre, mostrar que el hombre puede alterar su futuro, pero, así alterado, forma nuevamente una secuencia determinista a partir del punto de interferencia, un futuro que será consistente con la alteración. La característica más notable del futuro del hombre es su flexibilidad. El futuro, aunque preparado con antelación en cada detalle, tiene varios desenlaces. En cada momento de nuestra vida, tenemos ante nosotros la posibilidad de elegir cuál de los diversos futuros nos tocará. Existen 2 perspectivas reales del mundo que todos poseemos, un enfoque natural y un enfoque espiritual. Los antiguos maestros llamaban a una, la mente carnal, y a la otra, la mente de Cristo. Podemos diferenciarlas como la conciencia despierta ordinaria, gobernada por nuestros sentidos, y la imaginación controlada, gobernada por el deseo. Reconocemos estos 2 centros distintos de pensamiento en la declaración. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2, 14. La visión natural limita la realidad al momento llamado ahora. Para ella, el pasado y el futuro son puramente imaginarios. La visión espiritual, en cambio, ve el contenido del tiempo. Para la visión espiritual, el pasado y el futuro son un todo presente. Lo que es mental y subjetivo para el hombre natural es concreto y objetivo para el hombre espiritual. El hábito de ver solo lo que nuestros sentidos nos permiten nos ciega por completo a lo que, de otro modo, podríamos ver. Para cultivar la facultad de ver lo invisible, deberíamos a menudo desenredar deliberadamente nuestra mente de la evidencia de los sentidos y centrar nuestra atención en un estado invisible, sintiéndolo mentalmente y percibiéndolo hasta que adquiera toda la nitidez de la realidad. Serio, el pensamiento concentrado y enfocado en una dirección específica excluye otras sensaciones y las hace desaparecer. Basta con concentrarse en el estado deseado para verlo. El hábito de apartar la atención de la región sensorial y concentrarla en lo invisible desarrolla nuestra perspectiva espiritual y nos permite penetrar más allá del mundo de los sentidos y ver lo invisible. Porque las cosas invisibles de él, desde la creación del mundo, se hacen claramente visibles. Romanos 1, 20. Esta visión es completamente independiente de las facultades naturales. Ábrela y aviva su actividad. Un poco de práctica nos convencerá de que, controlando nuestra imaginación, podemos reconfigurar nuestro futuro en armonía con nuestro deseo. El deseo es el motor de la acción.
No podríamos mover un solo dedo si no tuviéramos el deseo de hacerlo. Hagamos lo que hagamos, seguimos el deseo que en ese momento domina nuestra mente. Cuando rompemos un hábito, nuestro deseo de romperlo es mayor que nuestro deseo de continuar con él. Los deseos que nos impulsan a la acción son aquellos que captan nuestra atención. Un deseo no es más que la conciencia de algo que nos falta y que necesitamos para disfrutar más de la vida. Los deseos siempre buscan un beneficio personal, cuanto mayor sea la ganancia esperada, más intenso será el deseo. No existe un deseo completamente altruista. Donde no hay nada que ganar, no hay deseo, y en consecuencia, no hay acción. El hombre espiritual se comunica con el hombre natural a través del lenguaje del deseo. La clave para progresar en la vida y la realización de los sueños reside en la obediencia pronta a su voz. La obediencia sin vacilaciones a su voz implica la asunción inmediata del deseo cumplido. Desear un estado es poseerlo. Como dijo Pascal, no me habrías buscado si no me hubieras encontrado ya. El hombre, al asumir la sensación de su deseo cumplido, y luego vivir y actuar según esta convicción, altera el futuro en armonía con su asunción. Las asunciones despiertan lo que afirman. Tan pronto como el hombre asume la sensación de su deseo cumplido, su ser cuatridimensional encuentra maneras para alcanzar este fin, descubre métodos para su realización. No conozco una definición más clara de los medios por los cuales realizamos nuestros deseos que experimenta en la imaginación lo que experimentaríamos en carne si alcanzáramos nuestro objetivo. Esta experiencia imaginaria del fin con aceptación determina los medios. El ser cuatridimensional construye entonces, con su perspectiva más amplia, los medios necesarios para alcanzar el fin aceptado. A la mente indisciplinada le resulta difícil asumir un estado que los sentidos niegan. Pero aquí hay una técnica que facilita llamar a las cosas que no se ven como si existieran, es decir, afrontar un evento antes de que ocurra. La gente suele subestimar la importancia de las cosas simples. Pero esta sencilla fórmula para cambiar el futuro se descubrió tras años de búsqueda y experimentación. El primer paso para cambiar el futuro es desear, es decir, definir tu objetivo, saber definitivamente lo que quieres. En segundo lugar, construye un evento que creas que ocurriría después del cumplimiento de tu deseo, un evento que implique el cumplimiento de tu deseo, algo que tenga la acción del ser predominante. En tercer lugar, inmoviliza el cuerpo físico e induce un estado similar al sueño imaginando que tienes sueño. Acuéstate en una cama o relájate en una silla. Luego, con los párpados cerrados y la atención centrada en la acción que imaginas, siéntete mentalmente en la acción propuesta, imaginando constantemente que la estás realizando aquí y ahora. Siempre debes participar en la acción imaginaria, no simplemente quedarte atrás y mirar, sino sentir que realmente estás realizando la acción para que la sensación imaginaria sea real para ti. Es importante recordar siempre que la acción propuesta debe ir en pos del cumplimiento de tu deseo. Además, debes sentirte en la acción hasta que adquiera toda la viveza y nitidez de la realidad. Por ejemplo, supongamos que desea un ascenso en su oficina. Recibir una felicitación sería algo que experimentaría tras el cumplimiento de su deseo. Habiendo elegido esta acción como la que experimentará en su imaginación, inmovilice su cuerpo físico e induzca un estado similar al sueño, un estado de somnolencia, pero en el que aún pueda controlar la dirección de sus pensamientos, un estado en el que esté atento sin esfuerzo. Luego visualice a un amigo de pie frente a usted. Coloque su mano imaginaria en la suya. Siéntala sólida y real, y mantenga una conversación imaginaria con él en armonía con la acción. No te visualizas a distancia, en el espacio y en el tiempo, recibiendo felicitaciones por tu buena fortuna. En cambio, te imaginas en otro lugar, aquí, y en el futuro, ahora. El evento futuro es una realidad ahora, en un mundo dimensionalmente más grande. Curiosamente, el ahora en un mundo dimensionalmente más grande equivale al aquí en el espacio tridimensional ordinario de la vida cotidiana. La diferencia entre sentirse en acción, aquí y ahora, y visualizarse en acción, como si estuviera en una pantalla de cine, es la diferencia entre el éxito y el fracaso.
La diferencia se apreciará si ahora se visualiza subiendo una escalera. Luego, con los párpados cerrados, imagine que la escalera está justo frente a usted y siente que la sube. El deseo, la inmovilidad física que linda con el sueño y la acción imaginaria en la que el ser predomina sentimentalmente aquí y ahora, no solo son factores importantes para alterar el futuro, sino que también son condiciones esenciales para proyectar conscientemente el ser espiritual. Cuando el cuerpo físico está inmovilizado y nos posesionamos de la idea de hacer algo, si imaginamos que lo estamos haciendo aquí y ahora y mantenemos la acción imaginaria sintiendo hasta que nos quedamos dormidos, es probable que despertemos del cuerpo físico para encontrarnos en un mundo dimensionalmente más grande, con un enfoque dimensionalmente más grande y haciendo realmente lo que deseábamos e imaginábamos que estábamos haciendo en la carne. Pero ya sea que despertemos allí o no, en realidad estamos realizando la acción en el mundo de cuarta dimensión, y en el futuro la repetiremos aquí en el mundo de tercera dimensión. La experiencia me ha enseñado a restringir la acción imaginaria, a condensar la idea que será objeto de nuestra meditación en un solo acto y a recrearla una y otra vez hasta que adquiera la sensación de realidad. De lo contrario, la atención se desviará por un sendero asociativo, y se presentarán ante nosotros multitud de imágenes asociadas que, en pocos segundos, nos alejarán cientos de kilómetros de nuestro objetivo en el espacio y años en el tiempo. Si decidimos subir un tramo de escaleras, porque ese es el evento probable tras la realización de nuestro deseo, debemos limitar la acción a subir ese tramo. Si la atención se distrae, tráigala de vuelta a su tarea de subir ese tramo y continúe así hasta que la acción imaginaria adquiera toda la solidez y nitidez de la realidad. La idea debe mantenerse en el campo de la presentación sin ningún esfuerzo sensible por nuestra parte. Debemos, con el mínimo esfuerzo, impregnar la mente con la sensación del deseo cumplido. La somnolencia facilita el cambio porque favorece la atención sin esfuerzo, pero no debe ser empujada hasta el estado de sueño, en el que ya no podremos controlar los movimientos de nuestra atención, sino a un grado moderado de somnolencia en el que todavía seamos capaces de dirigir nuestros pensamientos. Una manera muy efectiva de encarnar un deseo es asumir la sensación de que se ha cumplido y luego, en un estado relajado y somnoliento, repetir una y otra vez, como una canción de cuna, cualquier frase corta que implique el cumplimiento de tu deseo, como, gracias, 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 hasta que la única sensación de agradecimiento domine tu mente. Pronuncia estas palabras como si te dirigieras a un poder superior por haberlo hecho por ti. Si, por el contrario, buscamos una proyección consciente en un mundo dimensionalmente más amplio, debemos mantener la acción hasta que nos duermamos. Experimentemos en la imaginación con toda la nitidez de la realidad lo que experimentaríamos en carne y hueso si lográramos nuestro objetivo, y con el tiempo lo encontraremos en carne y hueso, tal como lo encontramos en nuestra imaginación. Alimente la mente con premisas, es decir, afirmaciones que se presumen verdaderas, porque las suposiciones, aunque falsas, si se persiste en ellas hasta que tengan la sensación de realidad, se convertirán en hechos. Para una suposición, todos los medios que promueven su realización son buenos. Influye en el comportamiento de todos, inspirando todos los movimientos, acciones y palabras que tienden a su cumplimiento. Para entender cómo el hombre moldea su futuro en armonía con su asunción simplemente experimentando en su imaginación lo que experimentaría en la realidad si lograra su objetivo, debemos saber qué queremos decir con un mundo dimensionalmente más grande, porque es a un mundo dimensionalmente más grande al que vamos para alterar nuestro futuro. La observación de un acontecimiento antes de que ocurra implica que el acontecimiento está predeterminado desde el punto de vista del hombre en el mundo tridimensional. Por lo tanto, para cambiar las condiciones aquí en las 3 dimensiones del espacio, primero debemos cambiarlas en las 4 dimensiones del espacio. El hombre desconoce qué significa exactamente un mundo dimensionalmente mayor, y sin duda negaría la existencia de un ser dimensionalmente mayor. Está familiarizado con las 3 dimensiones de longitud, anchura y altura, y cree que, si existiera una 4ª dimensión, le resultaría tan obvia como las dimensiones de longitud, anchura y altura. Ahora bien, una dimensión no es una línea. Es cualquier forma de medir algo, completamente diferente de todas las demás. Es decir,
Para medir un sólido cuatridimensionalmente, simplemente lo medimos en cualquier dirección excepto en su longitud, anchura y altura. Ahora bien, ¿existe otra forma de medir un objeto aparte de su largo, ancho y alto? El tiempo mide mi vida sin emplear las tres dimensiones de largo, ancho y alto. No existe nada instantáneo. Su aparición y desaparición son medibles. Perdura por un tiempo definido. Podemos medir su vida sin usar las dimensiones de largo, ancho y alto. El tiempo es, sin duda, una cuarta forma de medir un objeto. Cuantas más dimensiones tenga un objeto, más sustancial y real se vuelve. Una línea recta, que se encuentra completamente en una dimensión, adquiere forma, masa y sustancia mediante la adición de dimensiones. ¿Qué nueva cualidad aportaría el tiempo, la cuarta dimensión, que lo haría tan superior a los sólidos, como los sólidos a las superficies y las superficies a las líneas? El tiempo es un medio para los cambios en la experiencia, pues todos los cambios requieren tiempo. La nueva cualidad es la mutabilidad. Observe que, si bisecamos un sólido, su sección transversal será una superficie, al bisecar una superficie, obtenemos una línea, y al bisecar una línea, obtenemos un punto. Esto significa que un punto no es más que la sección transversal de una línea, que, a su vez, no es más que la sección transversal de una superficie, que, a su vez, no es más que la sección transversal de un sólido, que, a su vez, llevado a su conclusión lógica, no es más que la sección transversal de un objeto tetradimensional. No podemos obviar la inferencia de que todos los objetos tridimensionales no son más que secciones transversales de cuerpos tetradimensionales. Esto significa, cuando te conozco, conozco una sección transversal de tu yo tetradimensional, el ser tetradimensional invisible. Para ver el ser tetradimensional, debo ver cada sección transversal o momento de tu vida, desde el nacimiento hasta la muerte, y verlos a todos como coexistentes. Mi enfoque debería estar en toma en cuenta toda la gama de impresiones sensoriales que has experimentado en la Tierra, además de las que podrías encontrar. Debería verlas, no en el orden en que las experimentaste, sino como un todo presente. Dado que el cambio es característico de la cuarta dimensión, debería verlas en un estado de cambio constante, como un todo vivo y animado. Ahora bien, si tenemos todo esto claramente grabado en la mente, ¿qué significa para nosotros en este mundo tridimensional? Significa que, si podemos movernos a lo largo del tiempo, podemos ver el futuro y alterarlo si así lo deseamos. Este mundo, que consideramos tan sólidamente real, es una sombra de la cual podemos salir y trascender en cualquier momento. Es una abstracción de un mundo más fundamental y dimensionalmente mayor, un mundo más fundamental abstraído de un mundo aún más fundamental y dimensionalmente mayor, y así hasta el infinito. Pues lo absoluto es inalcanzable por ningún medio ni análisis, por muchas dimensiones que añadamos al mundo. El hombre puede comprobar la existencia de un mundo dimensionalmente más grande simplemente centrando su atención en un estado invisible e imaginando que lo ve y lo siente. Si permanece concentrado en este estado, su entorno actual desaparecerá y despertará en un mundo dimensionalmente más grande donde el objeto de su contemplación se verá como una realidad objetiva concreta. Siento intuitivamente que, si abstrajera sus pensamientos de este mundo dimensionalmente más amplio y se retrajera aún más en su mente, provocaría de nuevo una externalización del tiempo. Descubriría que, cada vez que se retrae en su mente interior y provoca una externalización del tiempo, el espacio se vuelve dimensionalmente más grande. Y, por lo tanto, concluiría que tanto el tiempo como el espacio son seriales, y que el drama de la vida no es más que escalar un bloque de tiempo dimensional inmenso. Algún día, los científicos explicarán por qué existe un universo en serie. Pero en la práctica, es más importante cómo usamos este universo en serie para cambiar el futuro. Para cambiar el futuro, solo necesitamos preocuparnos por dos mundos en la serie infinita, el mundo que conocemos gracias a nuestros órganos corporales y el mundo que percibimos independientemente de ellos. He afirmado que el hombre tiene ante sí, en todo momento, la posibilidad de elegir cuál de varios futuros le aguardan. Pero surge la pregunta, ¿cómo es esto posible cuando las experiencias del hombre,
despierto en el mundo tridimensional, están predeterminadas, como lo implica su observación de un evento antes de que ocurra. Esta capacidad de cambiar el futuro se verá si comparamos las experiencias de la vida en la Tierra con esta página impresa. El hombre experimenta los acontecimientos en la Tierra de forma individual y sucesiva, de la misma manera que tú experimentas ahora las palabras de esta página. Imagina que cada palabra de esta página representa una sola impresión sensorial. Para comprender el contexto, para entender lo que quiero decir, centra tu vista en la primera palabra de la esquina superior izquierda y luego recorre la página de izquierda a derecha, dejándola caer en las palabras una por una. Para cuando tus ojos lleguen a la última palabra, habrás captado mi significado. Pero supongamos que al mirar la página, con todas las palabras impresas igualmente presentes, decidieras reorganizarlas. Al reorganizarlas, podrías contar una historia completamente diferente, de hecho, podrías contar muchas historias diferentes. Un sueño no es más que un pensamiento cuatridimensional descontrolado, o la reorganización de las impresiones sensoriales pasadas y futuras. El hombre rara vez sueña con eventos en el orden en que los experimenta al estar despierto. Suele soñar con dos o más eventos separados en el tiempo, fusionados en una sola impresión sensorial, o bien, reorganiza tan completamente sus impresiones sensoriales de vigilia que no las reconoce cuando las encuentra en su estado de vigilia. Por ejemplo, soñé que entregaba un paquete en el restaurante de mi edificio. La anfitriona me dijo, no puede dejar eso ahí. Entonces, el ascensorista me dio unas cartas y, al agradecérselas, él, a su vez, me dio las gracias. En ese momento, apareció el ascensorista nocturno y me saludó con la mano. Al día siguiente, al salir de mi apartamento, recogí unas cartas que habían dejado en mi puerta. Al bajar, le di una propina al ascensorista y le agradecí que se encargara de mi correo, a lo que él me agradeció la propina. Al volver a casa ese día, oí a un portero decirle a un repartidor, no puede dejar eso ahí. Cuando estaba a punto de subir en ascensor a mi apartamento, me llamó la atención una cara conocida en el restaurante, y al mirar dentro, la recepcionista me saludó con una sonrisa. Esa noche acompañé a mis invitados a cenar hasta el ascensor y, al despedirme, el operador nocturno me dio las buenas noches con la mano. Con solo reorganizar algunas de las impresiones sensoriales individuales que estaba destinado a encontrar y fusionar dos o más de ellas en impresiones sensoriales individuales, construí un sueño que difería bastante de mi experiencia de vigilia. Cuando aprendamos a controlar los movimientos de nuestra atención en el mundo cuatridimensional, podremos crear conscientemente circunstancias en el mundo tridimensional. Aprendemos este control a través del sueño despierto, donde podemos mantener nuestra atención sin esfuerzo, pues la atención sin esfuerzo es indispensable para cambiar el futuro. Podemos, en un sueño despierto controlado, construir conscientemente un evento que deseamos experimentar en el mundo tridimensional. Las impresiones sensoriales que utilizamos para construir nuestro sueño despierto son realidades presentes desplazadas en el tiempo o en el mundo cuatridimensional. Todo lo que hacemos al construir el sueño despierto es seleccionar, de entre la amplia gama de impresiones sensoriales, aquellas que, al estar correctamente organizadas, implican que hemos realizado nuestro deseo. Con el sueño claramente definido, nos relajamos en una silla e inducimos un estado de conciencia similar al sueño. Un estado que, aunque roza el sueño, nos permite controlar conscientemente los movimientos de nuestra atención. Entonces experimentamos en la imaginación lo que experimentaríamos en la realidad si este sueño despierto fuera un hecho objetivo. Al aplicar esta técnica para cambiar el futuro, es importante recordar siempre que lo único que ocupa la mente durante el sueño despierto es el sueño despertar, la acción y sensación predeterminadas que implican el cumplimiento de nuestro deseo. Como el sueño despierto se materializa no nos incumbe. Nuestra aceptación del sueño despierto como realidad física determina los medios para su realización. Permítame nuevamente exponer las bases de la oración, que no es nada más que un sueño despierto y controlado. Define tu objetivo, ten claro lo que quieres. Construye un evento que creas que encontrarás después del cumplimiento de tu deseo, algo que tendrá la acción del ser predominante, un evento que implique el cumplimiento de tu deseo.
Inmoviliza el cuerpo físico e induce un estado de consciencia similar al sueño. Luego, siéntete mentalmente en la acción propuesta, hasta que la sensación de plenitud domine tu mente, imaginando constantemente que estás realizando la acción aquí y ahora, para que experimentes en tu imaginación lo que experimentarías en carne y huesos si ahora alcanzaras tu objetivo. La experiencia me ha convencido de que esta es la manera más fácil de lograrlo. Sin embargo, mis propios fracasos me condenarían si insinuara que domino por completo los movimientos de mi atención. Pero puedo decir, con el antiguo maestro, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio. Filipenses 3, 13, 14. Quiero recordarte de nuevo que la responsabilidad de hacer realidad lo que has hecho en este mundo no recae sobre tus hombros. No te preocupes por el cómo, has asumido que se hace, esta suposición tiene su propia forma de objetivarse. Toda responsabilidad de hacerlo realidad te es quitada. Hay una breve declaración en el libro del Éxodo que lo confirma. Millones de personas que la han leído, o que se la han mencionado a lo largo de los siglos, la han malinterpretado por completo. Dice, no remojes al cabrito en la leche de su madre. Versión King James, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Éxodo 23, 19. Millones de personas, malinterpretando esta afirmación, hasta el día de hoy, en la época ilustrada de 1948, no consumen ningún producto lácteo con un plato de carne. Simplemente no se hace. Creen que la Biblia es historia, y cuando dice, no remojes al cabrito en la leche de su madre, no toman leche ni sus derivados, ni mantequilla ni queso, al mismo tiempo que toman el cabrito ni ningún tipo de carne. De hecho, incluso tienen platos separados para cocinar la carne. Pero ahora estás a punto de aplicarlo psicológicamente. Has meditado y has asumido que eres lo que quieres ser. La consciencia es Dios, tu atención es como la corriente misma de la vida, o la leche misma, que nutre y da vida a aquello que capta tu atención. En otras palabras, lo que capta tu atención tiene tu vida. A lo largo de los siglos, un niño ha sido usado como símbolo de sacrificio. Has dado origen a todo en tu mundo. Pero hay cosas que ya no deseas mantener vivas, aunque las has criado y engendrado. Eres un padre celoso que puede consumir fácilmente, como Cronos, a sus hijos. Es tu derecho consumir lo que antes expresaste cuando no sabías más. Ahora tu conciencia se ha desprendido de ese estado anterior. Era tu hijo, era tu criatura, la encarnaste y la expresaste en tu mundo. Pero ahora que has asumido que eres lo que quieres ser, no mires atrás a tu estado anterior ni te preguntes cómo desaparecerá de tu mundo. Porque si miras atrás y le prestas atención, estás empapando de nuevo a esa criatura en la leche materna. No te digas, me pregunto si realmente estoy desconectado de ese estado, o, me pregunto si esto es cierto. Presta toda tu atención a la suposición de que la cosa es así, porque toda la responsabilidad de que así sea se libera por completo de tus hombros. No tienes que hacerlo así, es así. Te apropias de lo que ya es un hecho y caminas con la suposición de que lo es, y de una manera que tú, yo y nadie conocen, se objetiva en tu mundo. No te preocupes por el cómo, ni mires atrás a tu estado anterior. Nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios, Lucas 9, 62. Simplemente asume que ya está hecho y suspende la razón, suspende todos los argumentos de la mente consciente tridimensional. Tu deseo está fuera del alcance de la mente tridimensional, supongamos que eres lo que deseas ser, camina como si lo fueras, y a medida que permanezcas fiel a tu suposición, ésta se convertirá en un hecho. Preguntas y respuestas. Pregunta. ¿Cuál es el significado de las insignias que aparecen en las portadas de tus libros? Respuesta. Es una mirada puesta en un corazón que, a su vez, se pone en un árbol cargado de frutos, lo que significa que aquello de lo que eres consciente y aceptas como verdadero, lo realizarás. Como un hombre piensa en su corazón, así es. Pregunta. Me gustaría casarme, pero no he encontrado al hombre ideal.
¿Cómo me imagino a un esposo? Respuesta. Siempre enamorado de ideales, es el estado ideal que cautiva la mente. No limites el matrimonio a un hombre en particular, sino a una vida plena, rica y desbordante. Deseas experimentar la alegría del matrimonio. No modifiques tu sueño, sino realzalo haciéndolo más hermoso. Luego, condensa tu deseo en una sola sensación o acto que implique su cumplimiento. En este mundo occidental, la mujer lleva un anillo de bodas en el tercer dedo de la mano izquierda. La maternidad no implica necesariamente matrimonio, la intimidad no implica necesariamente matrimonio, pero un anillo de bodas sí. Relájate en un sillón cómodo o túmbate boca arriba e induce un estado similar al sueño. Luego, asume la sensación de estar casada. Imagínate un anillo de bodas en tu dedo. Tócalo. Gíralo alrededor del dedo. Sácalo por el nudillo. Continúa la acción hasta que el anillo adquiera la nitidez y la sensación de realidad. Sumérgete tanto en la sensación del anillo en tu dedo que, al abrir los ojos, te sorprenderá descubrir que ya no está. Si eres un hombre que no usa anillo, podrías asumir una mayor responsabilidad. ¿Cómo te sentirías si tuvieras una esposa a la que cuidar? Siéntete felizmente casado ahora mismo. Pregunta, ¿qué debo hacer para inspirar pensamientos creativos como los necesarios para escribir? Respuesta, ¿qué debes hacer? Supón que la historia ya ha sido escrita y aceptada por una gran editorial. Reduce la idea de ser escritor a la sensación de satisfacción. Repite la frase «qué maravilloso» o «gracias, gracias, gracias» una y otra vez hasta que sientas que has triunfado. O imagina que un amigo te felicita. Hay innumerables maneras de insinuar el éxito, pero siempre llega hasta el final. Tu aceptación del final garantiza su cumplimiento. No pienses en ponerte de humor para escribir, sino vive y actúa como si ya fueras el autor que deseas ser. Asume que tienes talento para escribir. Piensa en el patrón que quieres que se muestre en el exterior. Si escribes un libro y nadie quiere comprarlo, no hay satisfacción. Actúa como si la gente estuviera ávida de tu trabajo. Vive como si no pudieras producir historias o libros con la rapidez suficiente para satisfacer la demanda. Persiste en esta suposición y todo lo necesario para alcanzar tu objetivo florecerá rápidamente y lo expresarás. Pregunta, ¿cómo imagino audiencias más grandes para mis charlas? Respuesta, la mejor manera de responderte es compartiendo la técnica que usaba un maestro muy capaz que conozco. Cuando este hombre llegó a este país, empezó a hablar en un pequeño auditorio de la ciudad de Nueva York. Aunque solo asistían 50 o 60 personas a su reunión del domingo por la mañana, y se sentaban al frente, este maestro se paraba en el podio e imaginaba una gran audiencia. Luego, decía al espacio vacío, ¿me oyen ahí atrás? Hoy, este hombre habla en el Carnegie Hall de Nueva York ante aproximadamente 2.500 personas todos los domingos por la mañana y los miércoles por la noche. Quería hablarle a multitudes. No era modesto. No intentó engañarse a sí mismo, sino que creó una multitud en su propia conciencia, y las multitudes acudieron. Ponte ante un gran público. Dirígete a este público en tu imaginación. Siente que estás en ese escenario y tus sentimientos te proporcionarán los medios. Pregunta, ¿es posible imaginar varias cosas al mismo tiempo o debo limitar mi imaginación a un solo deseo? Respuesta, personalmente, me gusta limitar mi acto imaginativo a un solo pensamiento, pero eso no significa que me detenga ahí. A lo largo del día puedo imaginar muchas cosas, pero en lugar de imaginar muchas cosas pequeñas. Te sugiero que imagines algo tan grande que incluya todas las pequeñas cosas. En lugar de imaginar riqueza, salud y amigos, imagina estar extasiado. No podrías estar extasiado y sufrir. No podrías estar extasiado y ser amenazado con una orden de desahucio. No podrías estar extasiado si no disfrutaras plenamente de amistad y amor. ¿Cómo sería la sensación si estuvieras extasiado sin saber qué ha ocurrido para producirlo?
Reduce la idea del éxtasis a una sola sensación. ¡Qué maravilloso! No permitas que la mente consciente y racional pregunte por qué, porque si lo hace, empezará a buscar causas visibles y entonces la sensación se perderá. Más bien, repite una y otra vez, ¡qué maravilloso! Deja de juzgar que es maravilloso. Capta la sensación única de la maravilla de todo y sucederán cosas que darán testimonio de la verdad de esta sensación. Y te prometo que incluirá todos los detalles. Pregunta: ¿con qué frecuencia debo realizar el acto imaginal? ¿Unos días o varias semanas? Respuesta: en el libro del Génesis se cuenta la historia de Jacob luchando con un ángel. Esta historia nos da la clave que buscamos, que cuando se alcanza la satisfacción, la impotencia sigue. Cuando la sensación de realidad es tuya, al menos por el momento, eres mentalmente impotente. El deseo de repetir el acto de oración se pierde, reemplazado por la sensación de logro. No puedes persistir en desear lo que ya tienes. Si asumes que eres lo que deseas ser hasta el éxtasis, ya no lo deseas. Tu acto imaginario es tan creativo como el físico, en el que el hombre se detiene, se encoge y es bendecido, pues así como el hombre crea su propia imagen, tu acto imaginario se transforma en la imagen de tu asunción. Sin embargo, si no alcanzas el punto de satisfacción, repite la acción una y otra vez hasta que sientas como si la hubieras tocado y la virtud hubiera salido de ti. Pregunta: me han enseñado a no pedir cosas terrenales, solo crecimiento espiritual, sin embargo, el dinero y las cosas materiales son lo que necesito. Respuesta: debes ser honesto contigo mismo. A lo largo de las escrituras se pregunta: ¿qué quieres de mí? Algunos querían ver, otros comer, y otros querían ser rectos, o que mi hijo viva. Tu ser dimensionalmente superior te habla a través del lenguaje del deseo. No te engañes. Sabiendo lo que quieres, afirma que ya lo tienes, pues es el placer de tu Padre dártelo, y recuerda que lo que deseas ya lo tienes. Pregunta: cuando has asumido tu deseo, ¿mantienes presente la presencia constante de este ser superior que te protege y te otorga tu asunción? Respuesta: la aceptación del fin determina los medios. Asume la sensación de tu deseo cumplido y tu yo dimensionalmente superior determinará los medios. Cuando te apropias de un estado como si lo tuvieras, la actividad del día desviará tu mente de toda ansiedad para que no busques señales. No tienes que cargar con la sensación de que alguna presencia lo hará por ti, más bien, sabes que ya está hecho. Sabiéndolo ya es un hecho, camina como si lo fuera, y las cosas sucederán para que así sea. No tienes que preocuparte de que alguna presencia haga algo por ti. Tu yo más profundo y dimensionalmente superior ya lo ha hecho. Solo tienes que ir al lugar donde lo encuentres. Recuerda la historia del hombre que dejó a su amo, camino a casa, se encontró con su sirviente, quien le dijo: tu hijo vive. Cuando le preguntó a qué hora se había cumplido, el sirviente respondió: a la 7ª. A la misma hora en que asumió su deseo, se le concedió, pues fue a la 7ª hora cuando su amo dijo: tu hijo vive. Tu deseo ya se ha cumplido. Camina como si así fuera, aunque el tiempo pase lentamente en esta dimensión de tu ser, te confirmará tu asunción. Sin embargo, te pido que no seas impaciente. Si algo realmente necesitas, es paciencia. Pregunta: ¿no existe una ley que diga que no se puede conseguir algo a cambio de nada? ¿No debemos ganarnos lo que deseamos? Respuesta: la creación ha terminado. Tu Padre ha tenido el agrado de darte el reino. La parábola del hijo pródigo es tu respuesta. A pesar del desperdicio del hombre, cuando recobra la cordura y recuerda quién es, se alimenta del becerro cebado de la abundancia y viste la túnica y el anillo de la autoridad. No hay nada que ganar. La creación se terminó en la fundación del mundo. Tú, como hombre, eres Dios hecho visible con el propósito de mostrar lo que es, no lo que será. No pienses que debes labrar tu salvación con el sudor de tu frente. Faltan menos de 4 meses para la cosecha, los campos ya están blancos, solo basta con meter la hoz. Pregunta: ¿el pensamiento de que la creación está terminada no le roba al individuo su iniciativa?
Respuesta: si observas un evento antes de que ocurra, entonces este evento debe estar predeterminado desde la perspectiva de estar despierto en este mundo tridimensional. Sin embargo, no tienes por qué encontrarte con lo que observas. Puedes, al cambiar tu concepto de ti mismo, influir en tu futuro y moldearlo en armonía con tu nuevo concepto de ti mismo. Pregunta: ¿esta capacidad de cambiar el futuro no niega que la creación esté terminada? Respuesta: no. Al cambiar tu concepto de ti mismo, cambias tu relación con las cosas. Si reorganizas las palabras de una obra para escribir una diferente, no has creado palabras nuevas, sino que simplemente has tenido el placer de reorganizarlas. Tu concepto de ti mismo determina el orden de los acontecimientos que encuentras. Estos están en la base del mundo, pero no su orden de organización. Pregunta: ¿por qué quien trabaja duro en metafísica siempre parece tener carencias? Respuesta: porque no ha aplicado realmente la metafísica. No hablo de una actitud pretenciosa ante la vida, sino de la aplicación diaria de la ley de la conciencia. Cuando te apropias de tu bien, no necesitas que un hombre, ni el Estado, actúe como intermediario para que llegue. Viviendo en un mundo de hombres, necesito dinero en mi vida diaria. Si te invito a comer mañana, debo pagar la cuenta. Al salir del hotel, debo pagar la cuenta. Para tomar el tren de regreso a Nueva York, debo pagar el billete. Necesito dinero y tiene que estar ahí. No voy a decir: Dios lo sabe mejor, y sabe que necesito dinero. Más bien, me apropiaré del dinero como si lo fuera. Debemos vivir con valentía. Debemos vivir la vida como si poseyéramos lo que queremos poseer. No pienses que, porque ayudaste a otro, alguien externo vio tus buenas obras y te dará algo para aliviar tu carga. No hay nadie que lo haga por ti. Tú mismo debes seguir apropiándote con valentía de lo que tu Padre ya te ha dado. Pregunta: ¿puede una persona sin educación educarse asumiendo el sentimiento de estar educada? Respuesta: sí. El interés despierta y recibe información de todos lados. Debes desear sinceramente estar bien instruido. El deseo de ser culto, seguido de la suposición de que lo eres, te hace selectivo en tus lecturas. A medida que progresas en tu educación, automáticamente te vuelves más selectivo, más perspicaz en todo lo que haces. Pregunta: mi esposo y yo estamos tomando la clase juntos. ¿Deberíamos hablar de nuestros deseos? Respuesta: hay dos dichos espirituales que impregnan la Biblia. Uno es: no se lo digas a nadie, y el otro es: te lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creas. Se necesita valentía espiritual para decirle a alguien que tu deseo se ha cumplido antes de que se vea por fuera. Si no tienes esa valentía, mejor calla. Personalmente, disfruto contarle mis planes a mi esposa, porque ambos nos emocionamos mucho cuando se hacen realidad. La primera persona a la que un hombre quiere demostrarle esta ley es a su esposa. Se dice que Mahoma es eternamente grande porque su primera discípula fue su esposa. Pregunta: ¿deberíamos mi esposo y yo trabajar en el mismo proyecto o en proyectos separados? Respuesta: eso depende totalmente de ti. Mi esposa y yo tenemos intereses diferentes, pero tenemos mucho en común. ¿Recuerdas la historia que te conté sobre nuestro regreso a Estados Unidos esta primavera? Sentí que era mi deber como esposo conseguir un pasaje de regreso a Estados Unidos, así que me lo atribuí. Creo que hay ciertas cosas que mi esposa debe hacer, como mantener una casa limpia y bonita y encontrar la escuela adecuada para nuestra hija, así que ella se encarga de eso. A menudo mi esposa me pide que imagine por ella, como si tuviera más fe en mi capacidad para hacerlo que en la suya. Eso me halaga porque todo hombre digno de ese nombre quiere sentir que su familia confía en él. Pero no veo nada malo en la comunión entre dos que se aman. Pregunta: yo creo que si uno se deja llevar demasiado por el sueño se produce una falta de sensibilidad. Respuesta: cuando hablo de sentimiento, no me refiero a emoción, sino a la aceptación de que el deseo se ha cumplido. Al sentirnos agradecidos,
realizados o agradecidos, es fácil decir, gracias, qué maravilloso, o, se acabó. Cuando entras en el estado de agradecimiento, puedes despertar sabiendo que está hecho o quedarte dormido con la sensación del deseo cumplido. Pregunta, ¿es el amor un producto de tu propia conciencia? Respuesta, todo existe en tu consciencia, ya sea amor u odio. Nada viene de afuera. Las colinas a las que acudes en busca de ayuda son las de un ámbito interior. Tus sentimientos de amor, odio o indiferencia surgen de tu propia consciencia. Eres infinitamente más grande de lo que jamás podrías concebir. Nunca, en la eternidad, alcanzarás tu yo supremo. Así de maravilloso eres. El amor no es un producto de ti, tú eres amor, porque eso es Dios y el nombre de Dios es Yo Soy, el mismo nombre con el que te llamas antes de afirmar el estado en el que te encuentras ahora. Pregunta, supongamos que mis deseos no se pueden materializar hasta dentro de 6 meses o un año, ¿espero a imaginarlos? Respuesta, cuando el deseo está sobre ti, ese es el momento de aceptar tu deseo en su plenitud. Quizás haya razones por las que sientas ese impulso en este momento. Tu ser tridimensional puede pensar que no puede ser ahora, pero tu mente tetradimensional sabe que ya lo es, así que deberías aceptar el deseo como un hecho físico ahora. Imagina que quisieras construir una casa. El impulso de tenerla es ahora, pero tomará tiempo que los árboles crezcan y el carpintero la construya. Aunque el impulso parezca grande, no esperes a adaptarte a él. Reclama la posesión ahora y deja que se materialice a su manera. No digas que tardará 6 meses o un año. En cuanto el deseo te asalte, asúmelo ya. Tú, y solo tú, le has dado a tu deseo un intervalo de tiempo, y el tiempo es relativo en este mundo. No esperes a que nada suceda, acéptalo ahora como si lo fuera y observa qué sucede. Cuando tienes un deseo, tu yo más profundo, a quien los hombres llaman Dios, te habla. Él te insta, a través del lenguaje del deseo, a aceptar lo que es, no lo que será. El deseo es simplemente su comunión contigo, diciéndote que tu deseo es tuyo, ahora. Tu aceptación de este hecho se demuestra por tu completa adaptación a él como si fuera cierto. Pregunta, ¿por qué algunos de nosotros morimos jóvenes? Respuesta, nuestras vidas no se miden, en retrospectiva, por años, sino por el contenido de esos años. Pregunta, ¿qué considerarías una vida plena? Respuesta, una variedad de experiencias. Cuanto más variadas sean, más rica será tu vida. Al morir, te mueves en un mundo dimensionalmente más amplio y tocas tu papel en un teclado compuesto por toda una vida de experiencias humanas. Por lo tanto, cuanto más variadas sean tus experiencias, más refinado será tu instrumento y más rica será tu vida. Pregunta, ¿qué pasa con un niño que muere al nacer? Respuesta, el niño que nace vive para siempre, pues nada muere. Puede parecer que el niño que muere al nacer no tiene el teclado de la experiencia humana, pero, como dijo un poeta, me dejó fuera, infiel, sinvergüenza, algo que burlarse. Pero el amor y yo tuvimos la inteligencia de ganar. Le dimos un círculo que lo acogió. El ser amado tiene acceso a las experiencias sensoriales del amante. Dios es amor, por lo tanto, en última instancia, cada uno tiene un instrumento, cuyo teclado son las impresiones sensoriales de todos los hombres. Pregunta, ¿cuál es tu técnica de oración? Respuesta, comienza con el deseo, pues el deseo es el motor de la acción. Debes conocer y definir tu objetivo, y luego condensarlo en una sensación que implique su cumplimiento. Cuando tu deseo esté claramente definido, inmoviliza tu cuerpo físico y experimenta, en tu imaginación, la acción que implica su cumplimiento. Repite este acto una y otra vez hasta que adquiera la viveza y la sensación de realidad. O bien, condensa tu deseo en una sola frase que implique cumplimiento, como, gracias, Padre, ¿no es maravilloso? O, consumado está. Repite esa frase condensada, o acción, en tu imaginación una y otra vez. Luego, despierta de ese estado o sumérgete en las profundidades.
No importa, pues el acto se completa cuando lo aceptas completamente como consumado en ese estado de somnolencia. Pregunta: dos personas quieren el mismo puesto. Una lo tiene. La otra lo tenía y ahora lo quiere recuperar. Respuesta: tu padre, tu yo dimensionalmente superior, tiene caminos y medios que desconoces. Acepta su sabiduría. Siente que tu deseo se cumple y luego permite que tu padre te lo conceda. La persona actual podría ascender a una posición más alta, o casarse con un hombre rico y dejar su trabajo. Podría llegar a tener una gran fortuna o elegir mudarse a otro estado. Mucha gente dice que quiere trabajar, pero lo cuestiono seriamente. Quieren seguridad y la exigen en el trabajo. Pero realmente no creo que la chica promedio quiera levantarse por la mañana e ir a trabajar. Pregunta: ¿cuál es la causa de la enfermedad y el dolor? Respuesta: el cuerpo físico es un filtro emocional. Muchas dolencias humanas, hasta ahora consideradas puramente físicas, ahora se reconocen como originadas en trastornos emocionales. El dolor proviene de la falta de relajación. Cuando duermes, no sientes dolor. Si estás bajo anestesia, no sientes dolor porque estás relajado, por así decirlo. Si sientes dolor es porque estás tenso e intentas forzar algo. No puedes forzar una idea a encarnarse, simplemente te la apropias. Es atención sin esfuerzo. Solo la práctica te llevará a ese punto donde puedes estar atento y a la vez relajado. La atención es tensión hacia un fin, y la relajación es justo lo contrario. Aquí tienes dos ideas completamente opuestas que debes combinar hasta que aprendas, con la práctica, a estar atento, pero no tenso. La palabra contención significa atención sin esfuerzo. En el estado de contención, la idea te sostiene sin tensión. Pregunta: por mucho que intente ser feliz, en el fondo siento una melancólica sensación de exclusión. ¿Por qué? Respuesta: porque sientes que no te quieren. Si yo fuera tú, asumiría que sí me quieren. Ya conoces la técnica. Suponer que te quieren puede parecer falso al principio, pero si te sientes querido y respetado, y persistes en esa suposición, te sorprenderá cómo otros te buscarán. Empezarán a ver en ti cualidades que nunca antes habían visto. Te lo prometo. Si tan solo asumes que te quieren, lo serás. Pregunta: si la seguridad llegó a mí a través de la muerte de un ser querido, ¿fui yo el que provocó esa muerte? Respuesta: no pienses ni por un segundo que causaste una muerte al asumir la seguridad. El tu superior no dañará a nadie. Lo ve todo, conociendo la longevidad de todos, puede inspirar al otro a darte aquello que puede cumplir tu suposición. No mataste a la persona que te nombró en su testamento. Sí, pocos días después de tu completa aceptación de la idea de la seguridad, el tío John abandonó este plano tridimensional y te dejó sus bienes, es solo porque ya era hora de que el tío John se fuera. Sin embargo, no murió ni un segundo antes de tiempo. Cuanto más veías la esperanza de vida de John, más lo usabas como medio para hacer realidad tu sentimiento de seguridad. La aceptación del fin determina los medios para alcanzarlo. No te preocupes por nada más que el fin. Recuerda siempre que la responsabilidad de lograrlo se ha liberado por completo de tus hombros. Es tuyo porque lo aceptas así. Pregunta: tengo más de un objetivo. ¿Sería ineficaz concentrarme en diferentes objetivos en distintos momentos de concentración? Respuesta: me gusta tomar una ambición abrumadora, restringirla a una sola frase corta o acto que implique cumplimiento, pero no limito mi ambición. Solo sé que mi verdadero objetivo incluirá a todos los pequeños. Pregunta: me resulta difícil cambiar mi concepto de mí mismo. ¿Por qué? Respuesta: porque tu deseo de cambiar no se ha despertado. Si te enamoraras de lo que realmente quieres ser, lo lograrías. Se requiere un deseo intenso de transformarte. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así clama mi alma por ti, Señor. Si tuvieras tanta sed de perfección como el pequeño ciervo anhela el agua,
hasta desafiar la ira del tigre en el bosque, llegarías a la perfección. Pregunta: estoy considerando emprender un negocio. Significa mucho para mí, pero no me imagino cómo se materializará. Respuesta: te liberas de esa responsabilidad. No tienes que convertirla en realidad, ya lo es. Aunque tu concepto de ti mismo parezca muy lejano del proyecto que ahora contemplas, ahora existe como una realidad dentro de ti. Pregúntate cómo te sentirías y qué estarías haciendo si tu negocio fuera un gran éxito. Identifícate con esa personalidad y ese sentimiento, y te sorprenderá lo rápido que harás realidad tu sueño. El único sacrificio que estás llamado a hacer es renunciar a tu concepto actual de ti mismo y apropiarte del deseo que quieres expresar. Pregunta: como estudiante de metafísica, me han enseñado a creer que las creencias raciales y los supuestos universales me afectan. ¿Quiere decir que solo en la medida en que les doy poder a estas creencias universales, me influyen? Respuesta: sí. Es solo tu punto de vista individual, ya que tu mundo siempre da testimonio de tu concepto actual de ti mismo. Si alguien te ofende, cambia tu concepto de ti mismo. Solo así los demás cambian. El periódico de esta noche puede ser leído por 6 personas en esta sala y no habrá 2 que interpreten la misma historia de la misma manera. Uno estará eufórico, otro deprimido, otro indiferente, y así sucesivamente, pero es la misma historia. Las suposiciones universales, las creencias raciales, llámalas como quieras, no te importan. Lo importante es el concepto que tienes de ti mismo, no de otro, pues el concepto que tienes de ti mismo determina el concepto que tienes de los demás. Deja a los demás en paz. ¿Qué significan para ti? Sigue tus propios deseos. La ley siempre está en funcionamiento, siempre es absoluta. Tu consciencia es la roca sobre la que se asientan todas las estructuras. Presta atención a lo que percibes. No necesitas preocuparte por los demás, porque te sostiene la integridad de esta ley. Nadie llega a ti por voluntad propia, sea bueno, malo o indiferente. Él no te eligió. Tú lo elegiste. Él se sintió atraído hacia ti por lo que eres. No puedes destruir el estado que otro representa por la fuerza. Mejor déjalo en paz. ¿Qué significa él para ti? Elévate a un nivel superior de consciencia y encontrarás un nuevo mundo esperándote, y al santificarte, otros se santifican. Pregunta: ¿quién escribió la Biblia? Respuesta: la Biblia fue escrita por hombres inteligentes que usaron mitos solares y fálicos para revelar verdades psicológicas. Pero hemos confundido su alegoría con la historia, por lo tanto, no hemos captado su verdadero mensaje. Es extraño, pero cuando la Biblia fue lanzada al mundo, y su aceptación parecía inminente, la gran biblioteca de Alejandría fue incendiada, sin dejar rastro de cómo surgió. Pocas personas pueden leer otros idiomas, por lo que no pueden comparar sus creencias con las de otros. Nuestras iglesias no nos animan a comparar. ¿Cuántos de los millones de personas que aceptan la Biblia como un hecho la cuestionan alguna vez? Creyendo que es la palabra de Dios, aceptan ciegamente las palabras, por lo tanto, pierden la esencia que contienen. Habiendo aceptado el vehículo, no comprenden lo que éste transmite. Pregunta: ¿utilizáis los libros apócrifos? Respuesta: no en mi enseñanza. Tengo varios volúmenes en casa. No son más que los 66 libros de nuestra Biblia actual. Simplemente expresan la misma verdad de una manera diferente. Por ejemplo, se cuenta la historia de Jesús, de niño, observando a otros niños hacer pájaros con barro. Sosteniendo los pájaros en sus manos, simulan que vuelan. Jesús se acerca y les quita los pájaros de las manos. Mientras empiezan a llorar, toma uno de los pájaros rotos y lo moldea. Sosteniéndolo en alto, sopla sobre él y el pájaro emprende el vuelo. Aquí hay una historia de alguien que vino a romper los ídolos en la mente de los hombres, para luego mostrarles cómo usar la misma sustancia, remodelarla en una forma hermosa y darle vida. Eso es lo que esta historia intenta transmitir.
Vengo, no a traer paz, sino una espada. La verdad mata a todas las gallinas de barro de la mente, mata las ilusiones y luego las remodela en un nuevo patrón que libera al hombre. Pregunta: si Jesús fue un personaje ficticio creado por los escritores bíblicos para ilustrar ciertos dramas psicológicos, ¿cómo explica que él y su filosofía se mencionen en la historia no religiosa ni cristiana de aquella época? ¿No eran Poncio Pilato y Herodes funcionarios romanos de carne y hueso en aquella época? Respuesta: la historia de Jesús es la misma historia que la del Salvador hindú, Krishna. Son los mismos personajes psicológicos. Se supone que ambos nacieron de madres vírgenes. Los gobernantes de la época intentaron destruirlos cuando eran niños. Ambos sanaron enfermos, resucitaron muertos, enseñaron el Evangelio del amor y murieron como mártires por la humanidad. Tanto hindúes como cristianos creen que su Salvador es Dios hecho hombre. Hoy en día se cita a Sócrates, pero la única prueba de su existencia se encuentra en las obras de Platón. Se dice que Sócrates bebía cicuta, pero yo pregunto, ¿quién es Sócrates? Una vez cité un verso de Shakespeare y una señora me dijo, pero Hamlet dijo eso. Hamlet nunca lo dijo. Shakespeare escribió los versos y puso las palabras en boca de un personaje que creó y llamó Hamlet. San Agustín dijo una vez, lo que ahora se llama religión cristiana existía entre los antiguos. Empezaron a llamar al cristianismo la verdadera religión, pero nunca existió. Pregunta: ¿utiliza afirmaciones y negaciones? Respuesta: abandonemos estas corrientes de pensamiento que usan afirmaciones y negaciones. La mejor afirmación, y la única efectiva, es una suposición que, en sí misma, implica la negación del estado anterior. La mejor negación es la indiferencia total. Las cosas se marchitan y mueren por la indiferencia. Se mantienen vivas mediante la atención. No niegas algo diciendo que no existe. Más bien, le infundes sentimiento al reconocerlo, y lo que reconoces como verdadero, es verdadero para ti, sea bueno, malo o indiferente. Pregunta: ¿es posible que uno parezca muerto y sin embargo no esté muerto? Respuesta: se supone que el general Lee nació 2 años después de que su madre, que se creía muerta, fuera enterrada viva. Por suerte para ella, no fue embalsamada ni enterrada, sino en una cripta donde alguien la oyó llorar y la liberó. 2 años después, la señora Lee dio a luz a un hijo que se convirtió en el general Lee. Eso forma parte de la historia de este país. Pregunta: ¿cómo puede alguien que sufrió privaciones en su juventud llegar a tener éxito en la vida? Respuesta: somos criaturas de hábitos, que forman patrones mentales que se repiten una y otra vez. Aunque el hábito actúa como una ley imperiosa que nos impulsa a repetir los patrones, no es una ley, pues tú y yo podemos cambiarlos. Muchos hombres exitosos como Henry Ford, Rockefeller y Carnegie sufrieron privaciones en su juventud. Muchos de los grandes nombres de este país provenían de familias pobres, pero dejaron tras de sí grandes logros en el mundo político, artístico y financiero. Una noche, un amigo mío asistió a una reunión para jóvenes ejecutivos de publicidad. El orador de la noche dijo a estos jóvenes: solo tengo una cosa que decirles esta noche, y es que se hagan grandes y no podrán fracasar. Tomó una pecera común y corriente, la llenó con 2 bolsas, una de nueces y otra de frijoles pequeños. Mezclándolas con la mano, comenzó a agitar la pecera y dijo: esta pecera es la vida. No pueden detener su agitación, pues la vida es un ritmo palpitante y vivo, pero observen. Y mientras observaban, las nueces grandes subían a la superficie de la pecera mientras los frijoles pequeños caían al fondo. Mirando dentro del cuenco, el hombre preguntó: ¿quién de ustedes se queja y pregunta por qué? Luego añadió: ¿no es extraño? El sonido proviene del cuenco y no del exterior. Un frijol se queja de que si hubiera tenido el mismo entorno que la nuez, él también haría grandes cosas, pero nunca tuvo la oportunidad. Luego tomó un frijol pequeño del fondo del cuenco y lo colocó encima diciendo: puedo mover el frijol con pura fuerza, pero no puedo evitar que el cuenco de la vida se sacuda. Y al sacudir el cuenco,
El frijol pequeño volvió a deslizarse hasta el fondo. Al oír otra queja, preguntó, ¿qué oigo? ¿Dices que debería poner a uno de esos tipos grandes que se cree tan grande en el fondo y ver qué le pasa? ¿Crees que estará tan limitado como tú porque se le privará de la oportunidad de alcanzar grandes cosas, igual que a ti? Veamos. Entonces el orador tomó una de las nueces grandes y la empujó hasta el fondo del cuenco diciendo, todavía no puedo evitar que el cuenco se mueva. Y mientras los hombres observaban, la nuez grande volvió a la superficie. Entonces el orador añadió, caballeros, si realmente quieren tener éxito en la vida, háganse grandes. Mi amigo tomó este mensaje en serio y empezó a asumir que era un empresario exitoso. Hoy es un hombre importante si se juzga el éxito en términos de dinero. Ahora emplea a más de 1000 personas en la ciudad de Nueva York. Cada uno de ustedes puede hacer lo que él hizo. Asuma que es lo que quiere ser. Siga esa suposición y se convertirá en realidad. Impudencia descarada. 27 de septiembre de 1968. Una nueva idea no pasará a formar parte de tu moneda común de pensamiento hasta que la hayas repetido una y otra vez y comiences a vivir de acuerdo a ella. Te han enseñado a creer que Dios existe fuera de ti, pero yo digo que eres todo imaginación. Que Dios existe en nosotros y nosotros en Él. Que nuestro cuerpo eterno es la imaginación, y eso es Dios mismo. Lo digo en serio, pero es un pensamiento nuevo. Hasta que esta nueva idea se integre en tu pensamiento, cada vez que escuches la palabra Dios, tu mente se dirigirá a algo que has concebido como Dios. Cuando digo soy, me refiero al Señor Jesucristo del Nuevo Testamento y al Jehová del Antiguo. Cuando te acuestes esta noche y recuestes la cabeza sobre la almohada, tendrás consciencia de ser. Esa consciencia es Dios. Quiero mostrarte cómo usar tu consciencia como una descarada insolencia. En el capítulo 11 de Lucas, se dice que Jesús estaba orando cuando uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar. Y entonces les dio el Padre Nuestro. Ahora bien, el Padre Nuestro que tenemos es una traducción del latín, que carece del modo imperativo pasivo necesario para transmitir el significado de la oración. En su griego original, la oración es como una descarada insolencia, pues el modo imperativo pasivo es una orden permanente, algo que debe hacerse de forma absoluta y continua. En otras palabras, hágase tu voluntad, se convierte en, debe hacerse tu voluntad. Y, venga tu reino, se convierte en, debe restaurarse tu reino. Sin embargo, eso no es lo que se enseña, como lo enseñó en forma de parábola. ¿Quién de ustedes que tiene un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle, y desde dentro le dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos están acostados. ¿No puedo levantarme a darte nada? Sin embargo, les digo que, aunque no se levante por ser amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará lo que necesite. La palabra importunidad significa descaro. En otras palabras, no aceptaba un no por respuesta. Jesús no le estaba enseñando a un discípulo externo a orar. Le estaba enseñando cómo ajustar su forma de pensar para que no aceptara un no por respuesta. En la historia, el amigo sabía lo que quería. Asumió que lo tenía y continuó asumiendo que lo tenía hasta que su suposición se volvió real y lo obtuvo. Así es como encuentras a Dios en ti mismo, siendo persistente en tu suposición. Luego se cuenta esta historia para mostrar cómo orar sin desanimarse. En cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había una viuda en esa ciudad que acudía constantemente a él para pedirle que la defendiera de sus enemigos. Al principio se negó, pero luego se dijo, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta mujer me molesta, la defenderé antes de que me agote. De nuevo vemos la necesidad de perseverar en la oración. Cuando sepas orar, descubrirás que todas las personas del mundo pueden ser instrumentos para que nazca tu oración. Quizás sean condenados en el acto y paguen el precio social,
mientras que tú eres salvo, sin embargo, eres la causa de su acción. Ahora les compartiré una historia muy personal. La cuento para ilustrar un principio. La sociedad culpó a esta señora por lo que hizo, y ella pagó el precio, pero yo fui la causa de su desgracia. No voy a justificar mi historia, y si no la aceptan, lo siento. Cuando la conté por primera vez, una señora se disgustó mucho, y lo lamento, pero he notado que cuando alguien ha dejado recientemente el alcohol, el tabaco, la carne o el sexo, invariablemente condena al Estado. Se siente demasiado cerca de él como para sentirse seguro. No digo que esta señora haya tenido una experiencia similar donde fue víctima, solo hablo de un principio. Aquí está mi historia. Cuando decidí casarme con la mujer que ahora lleva mi nombre, apliqué este principio. En aquel entonces, estaba muy involucrado. Me casé a los 18 años y fui padre a los 19. Nos separamos ese año, pero nunca solicité el divorcio, por lo tanto, mi separación no era legal en el estado de Nueva York. 16 años después, cuando me enamoré y quise casarme con mi actual esposa, decidí dormir como si estuviéramos casados. Mientras dormía, físicamente en mi habitación de hotel, dormí imaginariamente en un apartamento, ella en una cama y yo en la otra. Mi compañera de baile no quería que me casara, así que le dijo a mi esposa que solicitaría el divorcio y que se esfumara, lo cual hizo, fijándose en otro estado. Pero persistí. Noche tras noche dormía asumiendo que estaba felizmente casado con la mujer que amo. En menos de una semana, recibí una llamada donde me solicitaban que compareciera ante el tribunal el martes siguiente a las 10 de la mañana. Sin darme ninguna razón para estar allí, descarté la solicitud, pensando que era una broma de un amigo. Así que, el martes siguiente a las 9:30 de la mañana, estaba sin afeitar y vestido de manera informal, cuando sonó el teléfono y una señora dijo, le convendría, como figura pública, estar en el tribunal esta mañana, ya que su esposa está siendo juzgada. ¡Qué sorpresa! Le di las gracias rápidamente, tomé un taxi y llegué justo cuando comenzaba el juicio. A mi esposa la habían pillado robando algunos artículos de una tienda en la ciudad de Nueva York, que no había pagado. Al pedir hablar en su nombre, dije, es mi esposa y la madre de mi hijo. Aunque llevamos 16 años separados, que yo sepa, nunca ha hecho esto y no creo que lo vuelva a hacer. Tenemos un hijo maravilloso. Por favor, no le hagan nada que pueda perjudicar a nuestro hijo, que vive conmigo. Si me permiten decir algo, es 8 años mayor que yo y puede que esté pasando por un estado emocional que la impulsó a hacer lo que hizo. Si deben condenarla, por favor, suspéndanla. El juez me dijo. Entonces, en todos mis años en el tribunal, nunca he escuchado una apelación como esta. Su esposa me dice que quiere el divorcio, y aquí podría tener pruebas tangibles, pero pide su liberación. Entonces la condenó a 6 meses y suspendió la pena. Mi esposa me esperó al fondo de la sala y dijo, Neville, eso fue un acto decente. Dame la citación y la firmaré. Tomamos un taxi juntos e hice lo que no era legal, entregué mi propia citación y ella la firmó. Ahora, ¿quién fue la causa de su desgracia? Vivía en otro estado, pero llegó a Nueva York para cometer un acto por el cual sería capturada y juzgada. Por eso digo, todo ser del mundo servirá a tu propósito, para que al final digas, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se moverán por la fuerza para hacer tu voluntad, tal como lo hizo mi esposa. Cuento esta historia solo para ilustrar un principio. No necesitas pedirle a nadie que te ayude a responder una oración, por la sencilla razón de que Dios es omnipotente y omnisciente. Él está en ti como tu propio y maravilloso yo soy. Todos los que están afuera son tus sirvientes, tus esclavos, listos y capaces de hacer tu voluntad. Solo necesitas saber lo que quieres. Construye una escena que implique el cumplimiento de tu deseo. Entra en ella y permanece allí. Si tu consejero imaginario, tu sensación de plenitud, concuerda con lo que se usa para ilustrar tu deseo cumplido, tu fantasía se hará realidad.
Si no, comienza de nuevo creando una nueva escena y entra en ella. Imaginar conscientemente no te cuesta nada. En mi caso, la escena era una habitación de un apartamento, con mi esposa en una cama y yo en la otra, lo que indicaba que ya no vivía solo en un hotel. Me quedé dormido en ese estado, y en una semana tenía los papeles necesarios para iniciar el trámite del divorcio. Esto es lo que enseña la Biblia. Es mi libro de texto, todo lo que desees, cree que ya lo has recibido, y lo recibirás. No hay límites para el poder de la creencia ni para las posibilidades de la oración, pero debes ser descaradamente insolente y no aceptar un no por respuesta. Inténtalo. Cuando digo que eres pura imaginación, lo digo en serio. Mientras estoy aquí en el andén, puedo, en una fracción de segundo, imaginar que estoy afuera, mirando este edificio. O, en otro segundo, estar en Londres y ver el mundo desde allí. ¿Dices que todo es una alucinación? ¿Que todo es producto de mi imaginación? Bien, ahora déjame compartir contigo otra experiencia. Estaba en Nueva York cuando me enteré de que mi sobrino de 17 años, el hijo mayor de mi hermana, padecía un cáncer terminal. Sabía cómo se sentía y me preguntaba qué podía hacer para consolarla y mostrarle que el chico que tanto amaba no era de carne y hueso, sino de espíritu. Así que, estando en Nueva York, fui a mi habitación, cerré la puerta y me acosté en la cama. Sabiendo que mi hermana vivía en la antigua casa familiar en Barbados, supuse que estaba en la cama donde sabía que estaba Billy. Supuse que mi hermana había entrado en esa habitación, pero no pudo ver a su hijo, solo a su hermano, Neville. Me perdí en esa suposición hasta que mi hermana, Daphne, entró en la habitación. Sorprendida, se acercó, me miró fijamente, se dio la vuelta y salió de la habitación. Cuando estuve seguro de haberla visto, y ella me había visto a mí y no a su hijo, rompí la experiencia y regresé a la sala para estar con mi esposa y una amiga que había venido a tomar unos cócteles. 10 días después recibí una carta de mi hermana que decía: Ned, no lo entiendo. Dado que el día y la hora coincidían con los míos en Nueva York, me dijo: entré en la habitación de Billy y me sobresalté al verte allí. Sabía que estabas en Nueva York, pero no pude ver a Billy en la cama, solo a ti. Debo confesar que tenía un poco de miedo, así que salí de la habitación y al volver pude ver a Billy de nuevo. Ella pudo ver a Billy porque para entonces yo ya me había ido. Si soy pura imaginación, debo estar donde estoy en la imaginación. Cuando le di a la escena una viveza sensorial, con todos los matices de la realidad, mi hermana me vio a 3000 kilómetros de distancia. No salvé a Billy. Murió, pero mi presencia convenció a mi hermana de que su hijo no era de carne y hueso. Si su hermano, en Nueva York, pudo aparecerse ante ella en Barbados, ella supo que había algo que habitaba en un cuerpo que no podía ir a la muerte eterna. Te digo, hay un tú inmortal que no puede morir. Esa noche le di a mi hermana la convicción de una realidad en su hijo que sobreviviría cuando el médico dijera que se había ido. ¿A dónde? Regresado a un mundo terrenal como este cuando era un jovencito, para continuar un viaje que le fue trazado desde el principio. Y eso es formar la imagen de Jesucristo en él. Cuando eso suceda, Billy despertará como Jesucristo, el único ser que es Dios Padre. Practica el arte del movimiento. En Nueva York, mi teléfono estaba en el pasillo y mi silla en la sala. Sentado en la silla, asumía que estaba al teléfono. Luego, asumía que estaba mirando hacia la sala. Practiqué este ejercicio hasta que descubrí que podía moverme a cualquier lugar en una fracción de segundo. Inténtalo y quizás, como mi hermana, alguien tenga la extraña experiencia de verte donde no has estado físicamente. Hazlo divertido. Lo hago todo el tiempo. Una señora, pensando que aún estaba en Barbados, donde me vio por última vez, terriblemente delgado y pesando solo 62 kilos, esperaba que me sintiera mejor, cuando aparecí al instante en su sala. Estaba moreno por el sol de Barbados, con un traje gris, que no tenía cuando me fui de aquí, sino que compré en Nueva York, cuando dije, no hay tiempo, y desaparecí.
Bueno, ella está acostumbrada a estas cosas, así que no tenía miedo. Te insto a que no te limites a un pequeño cuerpo de carne y hueso, pues eres espíritu. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, así que un día tendrás que quitártelo. Y quien lo quite es inmortal. Él es tu propia y maravillosa imaginación humana, que es Dios, el Padre de toda vida. Cuando aprendes a vivir así, la vida se vuelve emocionante. Tus días están llenos y nunca estás solo. Paso todo el día en casa leyendo la Biblia y meditando. Cierro los ojos y viajo por el mundo. Es divertido y educativo. Me expande y me hace más consciente del ser infinito que realmente soy. Ahora bien, las dos historias de las Escrituras que he compartido con ustedes muestran la importancia de la perseverancia. Cuando oren, no se arrodillen ni le recen a un Dios desconocido. En cambio, acuéstense y atrévanse a asumir que ahora son quienes quieren ser. Duérmanse asumiendo que es cierto y estarán en el camino del éxito, porque así es como se hacen las cosas. Ahora mismo imagina algo hermoso para otra persona. Nunca sabrán quién fue la causa de su fortuna, pero tú sí. Mi primera esposa no sabía que yo era la causa de su acción. Si hubiera pensado que su acto significaría mi libertad y su desgracia, ¿crees que lo habría hecho? Actuó por obligación, y yo fui la fuerza impulsora. Cuando comprendes esto, perdonas a todos por todo lo que han hecho, porque quizás tú hayas sido la causa de su acción. Blake dijo, ¿por qué nos quedamos aquí temblando, invocando la ayuda de Dios y no a nosotros mismos, en quienes Dios mora? ¿Por qué invocar a un Dios, cuando el único Dios mora en ti? Él no finge, sino que se convirtió en ti. Cuando te limitas a la pequeña prenda que llevas, estás limitando a Dios, porque es Él quien la lleva. No necesitas intermediarios entre tú y tú mismo, que eres Dios. No huyas de esta ciudad a otra con la esperanza de encontrar algo mejor, porque la única persona que te llevarás contigo es a ti mismo, así que resuelve tus problemas aquí. No te conformes. Decide exactamente qué quieres y asume que lo tienes. Si tu mundo cambiara, determina cómo sería, luego construye una escena que sugiera que estás ahí. Si tu construcción mental se acerca a tu deseo cumplido, tu pequeño sueño se hará realidad. Y cuando lo haga, ¿importará lo que piensen los demás sobre tu principio? Tras demostrarlo en acción, comparte tu experiencia con otros para que compartan la suya. Sigue compartiendo este principio, porque al final todos somos el único ser que es el Señor Jesucristo. Un solo cuerpo, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Dios y Padre de todos. No te avergüences de proclamarlo. El hombre ve al Señor Jesucristo como un ser pequeño en el exterior, pero Él está en ti, y cuando lo veas, será igual a ti. Una amiga compartió conmigo hace poco esta dulce visión. Dijo, vi a un hombre con una túnica blanca de pie en una colina, construyendo un dosel sobre la entrada de un templo. Al acercarme, vi que las franjas del dosel eran de un verde translúcido y me llamó la atención su radiante belleza. El hombre se giró para mirarme y me di cuenta de que eras tú, Neville, y sin embargo, eras Miguel Ángel. Entonces te dirigiste a mí y me dijiste, he estado trabajando en esto desde la eternidad y aún permanece invisible para los demás. Tomé las franjas, las tejí en forma de cesta y me diste las gracias y dijiste, gran trabajo, y desperté. Fue un sueño hermoso. He estado contando la historia de la resurrección desde la eternidad, pero nunca ha cobrado vida. Sigue muerta, como la piedad de Miguel Ángel o su David de mármol. Que David cobre vida en la mente de los demás. De vida a la piedad, al crucificado en el regazo de su madre. La historia es patrimonio público, ahora un código escrito muerto que espera vida en la imaginación de los hombres. Dramatice la historia de la salvación. Conviértala en una obra de teatro o un programa de televisión y deje que la piedad de Miguel Ángel cobre vida. Yo he dado vida a la historia porque la he vivido. Miguel Ángel, con su enorme conocimiento de la forma humana, creó las formas muertas de mármol. Llegué, incapaz de moldear un palo,
para encontrar las formas muertas cobrando vida en mí. Espero que algún día esta maravillosa historia se cuente como realmente es, a diferencia de la historia que hemos escuchado durante más de 2000 años. Conferencia radial Sé lo que deseas, sé lo que crees. Charla de radio, estación KECA, Los Ángeles, julio de 1951. Un periodista me contó que nuestro gran científico, Robert Millikan, le dijo una vez que se había fijado una meta desde muy joven, cuando aún era muy pobre y no estaba probado en la gran labor que le esperaba en el futuro. Condensó su sueño de grandeza y seguridad en una simple declaración, lo que implicaba que ya se había hecho realidad. Luego repitió la afirmación una y otra vez hasta que la idea de grandeza y seguridad llenó su mente y expulsó cualquier otra idea de su conciencia. Puede que estas no fueran las palabras del Dr. Millikan, pero sí las que me dijo, y cito: tengo unos ingresos generosos, estables y fiables, compatibles con la integridad y el beneficio mutuo. Como he dicho repetidamente, todo depende de nuestra actitud hacia nosotros mismos. Lo que no afirmamos como cierto de nosotros mismos no puede desarrollarse en nuestra vida. El Dr. Millikan escribió su sueño de grandeza y seguridad en primera persona, en presente. No dijo: seré grande, estaré seguro, pues eso habría implicado que no era grande ni seguro. En cambio, hizo de su sueño futuro un hecho presente. Tengo, dijo, unos ingresos generosos, estables y fiables, compatibles con la integridad y el beneficio mutuo. El sueño futuro debe hacerse presente en la mente de quien busca realizarlo. Debemos experimentar en la imaginación lo que experimentaríamos en la realidad si logramos nuestra meta, pues el alma, al imaginarse en una situación, asume los resultados de ese acto imaginario. Si no se imagina en una situación, siempre estará libre del resultado. El propósito de esta enseñanza es elevarnos a un estado superior de conciencia, despertar nuestra confianza y autoafirmación, pues aquello que despierta lo más elevado en nosotros es nuestro maestro y sanador. La primera palabra de corrección o cura es siempre: levántate. Para comprender la razón de este mandato constante de la Biblia de levántate, debemos reconocer que el universo, entendido internamente, es una serie infinita de niveles, y el hombre es lo que es según su posición en esa serie. A medida que elevamos nuestra conciencia, nuestro mundo se transforma en armonía con el nivel al que nos elevamos. ¿Quién se eleva de su oración siendo un hombre mejor? Su oración ha sido concedida. Para cambiar el estado actual, nosotros, como el Dr. Millikan, debemos elevarnos a un nivel superior de conciencia. Este ascenso se logra afirmando que ya somos lo que deseamos ser, asumiendo la sensación de que el deseo se ha cumplido. El drama de la vida es psicológico y lo materializamos mediante nuestras actitudes, no mediante nuestros actos. No hay escapatoria a nuestra situación actual excepto mediante una transformación psicológica radical. Todo depende de nuestra actitud hacia nosotros mismos. Lo que no afirmemos como cierto de nosotros mismos no se desarrollará en nuestras vidas. Se habla mucho del hombre humilde, del hombre manso, pero ¿qué se entiende por un hombre manso? No es pobre ni servil, el típico felpudo, como generalmente se le concibe. Quienes se hacen como gusanos a su propia imagen han perdido la visión de esa vida, a cuya semejanza el verdadero propósito del espíritu es transformar esta vida. Los hombres deberían medirse no por la vida tal como la ven, sino por hombres como el Dr. Millikan, quien, siendo pobre y sin experiencia, se atrevió a asumir: tengo unos ingresos generosos, estables y seguros, acordes con la integridad y el beneficio mutuo. Tales hombres son los mansos del Evangelio, los que heredan la tierra. Cualquier concepto de sí mismos inferior al mejor nos priva de la tierra. La promesa es: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En el texto original, la palabra traducida como manso es lo opuesto a las palabras resentido, enojado. Significa domesticarse, como se doma a un animal salvaje. Una vez domada la mente, puede compararse con una vid, de la cual se puede decir: miren esta vid. La encontré un árbol silvestre cuya fuerza desenfrenada se había hinchado en ramitas irregulares. Pero podé la planta,
y se apaciguó en su vano gasto de hojas inútiles, y se anudó, como ven, en estos racimos limpios y abundantes para recompensar la mano que sabiamente la hirió. Un hombre manso es autodisciplinado. Es tan disciplinado que solo ve lo mejor, solo piensa en lo mejor. Es quien cumple la sugerencia: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos elevamos a un nivel superior de conciencia, no porque hayamos reprimido nuestras pasiones, sino porque hemos cultivado nuestras virtudes. En realidad, un hombre manso es un hombre con pleno control de sus estados de ánimo, y sus estados de ánimo son los más elevados, pues sabe que debe mantener un ánimo elevado si quiere caminar con lo más elevado. Creo que todos los hombres pueden, como el Dr. Millikan, cambiar el rumbo de sus vidas. Creo que la técnica del Dr. Millikan de hacer de su deseo una realidad presente es de gran importancia para quien busca la verdad. Su noble propósito de beneficio mutuo es también la meta inevitable de todos. Es mucho más fácil imaginar el bien común que ser puramente egoístas. Mediante nuestra imaginación, mediante nuestras afirmaciones, podemos cambiar nuestro mundo, nuestro futuro. Para el hombre de propósito elevado, para el hombre disciplinado, esto es una medida natural, así que convirtámonos todos en hombres disciplinados. El próximo domingo 15 de julio por la mañana, hablaré como invitado del Dr. Bailes a las 10:30 en el Teatro Fox Wilshire en Wilshire Boulevard, cerca de la Ciénega. Mi tema para el próximo domingo es, cambiando tu futuro. Es un tema que nos toca muy de cerca. Espero que vengan el domingo para aprender a ser el hombre disciplinado, el hombre manso, que cambia su futuro, para beneficio de sus semejantes. Si eres observador, notarás la rápida respuesta a cada estado de ánimo en este mensaje y podrás relacionarlo con las circunstancias de tu vida diaria. Cuando estamos seguros de la relación entre el estado de ánimo y las circunstancias de nuestra vida, damos la bienvenida a lo que nos sucede. Sabemos que todo lo que encontramos forma parte de nosotros mismos. En la creación de una nueva vida, debemos comenzar por el principio, con un cambio de estado de ánimo. Cada estado de ánimo elevado en el hombre es la apertura de la puerta a un nivel superior para él. Moldeemos nuestras vidas en torno a un estado de ánimo elevado o a una comunidad de estados de ánimo elevados. Tanto los individuos como las comunidades crecen espiritualmente en la medida en que se elevan hacia un ideal superior. Si su ideal se rebaja, se hunden en sus profundidades; si su ideal se exalta, se elevan a alturas inimaginables. Debemos mantener un ánimo elevado si queremos caminar con lo más elevado. Las alturas, también, fueron creadas para ser habitadas. Toda forma de imaginación creativa implica elementos de sentimiento. El sentimiento es el fermento sin el cual no es posible la creación. No hay nada malo en nuestro deseo de trascender nuestro estado actual. No habría progreso en este mundo si no fuera por la insatisfacción del hombre consigo mismo. Es natural que busquemos una vida personal más hermosa, es justo que anhelemos mayor comprensión, mayor salud, mayor seguridad. El capítulo 16 del Evangelio de San Juan afirma: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. La humanidad necesita un renacimiento espiritual, pero por renacimiento espiritual me refiero a una verdadera actitud religiosa, en la que cada individuo, por sí mismo, acepte el reto de encarnar un nuevo y más elevado valor de sí mismo, como lo hizo el Dr. Millikan. Una nación no puede exhibir mayor sabiduría en masa que la que genera en sus unidades. Por esta razón, siempre he predicado la autoayuda, sabiendo que si nos esforzamos apasionadamente por este tipo de autoayuda, es decir, por encarnar un nuevo y más elevado concepto de nosotros mismos, entonces todas las demás ayudas estarán a nuestro servicio. El ideal que servimos y esperamos alcanzar está listo para una nueva encarnación, pero a menos que le ofrezcamos una paternidad humana, es incapaz de nacer. Debemos afirmar que ya somos lo que esperamos ser y vivir como si lo fuéramos, sabiendo, como el Dr. Millikan, que nuestra suposición, aunque falsa para el mundo exterior, si persistimos en ella,
se consolidará en la realidad. El hombre perfecto no juzga por las apariencias, juzga con rectitud. Se ve a sí mismo y a los demás como desea que sean. Oye lo que quiere oír. Solo ve y oye lo bueno. Conoce la verdad, y la verdad lo libera y lo conduce al bien. La verdad liberará a toda la humanidad. Este es nuestro renacimiento espiritual. El carácter es, en gran medida, el resultado de la dirección y la persistencia de la atención voluntaria. Piensa con sinceridad, y tus pensamientos saciarán el hambre del mundo. Habla con sinceridad, y cada palabra tuya será una semilla fructífera. Vive con sinceridad, y tu vida será un credo grande y noble. Conferencia de radio por la imaginación nos convertimos. Charla de radio, estación K.E.C.A., Los Ángeles, julio de 1951. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien? Dices, oh, ¿es solo su imaginación? Solo su imaginación, la imaginación del hombre, es el hombre mismo. Ningún hombre tiene poca imaginación, pero pocos la han disciplinado. La imaginación es en sí misma indestructible. Ahí reside el horror de su mal uso. A diario, nos cruzamos con algún desconocido en la calle y lo observamos murmurando para sí mismo, manteniendo una discusión imaginaria con alguien ausente. Discute con vehemencia, con miedo o con odio, sin darse cuenta de que, con su imaginación, está desencadenando un acontecimiento desagradable que pronto le espera. El mundo, tal como lo ve la imaginación, es el mundo real. No son los hechos, sino los productos de la imaginación, los que configuran nuestra vida cotidiana. Son las mentes exactas y literales las que viven en un mundo ficticio. Solo la imaginación puede restaurar el Edén del que la experiencia nos ha expulsado. La imaginación es el sentido mediante el cual percibimos lo anterior, el poder mediante el cual materializamos la visión. Cada etapa del progreso humano se logra mediante el ejercicio de la imaginación. Solo porque los hombres no imaginan ni creen con perfección, sus resultados a veces son inciertos cuando siempre podrían ser perfectamente ciertos. La imaginación resuelta es el principio de toda operación exitosa. La imaginación, por sí sola, es el medio para cumplir la intención. El hombre que, a voluntad, puede evocar cualquier imagen que desee es, en virtud del poder de su imaginación, el menos sujeto al capricho. El solitario o cautivo puede, mediante la intensidad de su imaginación y sentimiento, influir en miríadas, de modo que puede actuar a través de muchos hombres y hablar con muchas voces. Nunca deberíamos estar seguros, escribió William Butler Yeats en sus Ideas del bien y del mal, de que no fue una mujer pisando el lagar la que inició ese sutil cambio en la mente de los hombres, o de que la pasión no comenzó en la mente de un pastorcillo, iluminándole los ojos por un momento antes de seguir su camino. Permítanme contarles la historia de una querida amiga mía, por aquel entonces diseñadora de vestuario del Music Hall de Nueva York. Un día me contó lo difícil que fue trabajar con uno de los productores que invariablemente criticaba y rechazaba injustamente sus mejores trabajos, que a menudo era grosero y parecía deliberadamente injusto con ella. Al escuchar su historia, le recordé, como te lo recuerdo a ti, que los hombres solo pueden repetirnos lo que les susurramos en secreto. No me cabía duda de que discutía en silencio con el productor, no en persona, sino en momentos de tranquilidad. Confesó que hacía precisamente eso cada mañana mientras caminaba al trabajo. Le pedí que cambiara su actitud hacia él, que asumiera que él la felicitaba por sus excelentes diseños y que ella, a su vez, le agradecía sus elogios y amabilidad. Esta joven diseñadora siguió mi consejo, y mientras caminaba hacia el teatro, imaginó una relación perfecta, el productor elogiando su trabajo y ella, a su vez, respondiendo con gratitud por su apreciación. Lo hacía mañana tras mañana, y en poco tiempo descubrió que su propia actitud determinaba el panorama de su existencia. El comportamiento del productor cambió por completo. Se convirtió en el empleador profesional más agradable que había conocido. Su comportamiento simplemente reflejaba los cambios que ella misma había susurrado. Lo hacía por el poder de la imaginación.
su fantasía guiaba la de él, y ella misma le dictaba la conversación que finalmente mantuvieron mientras ella aparentemente caminaba sola. Propongámonos, aquí y ahora, un ejercicio diario de control y disciplina de nuestra imaginación. ¿Qué mejor comienzo que imaginar algo mejor que lo mejor que conocemos para un amigo? No hay brasa de carácter tan apagada que no brille y llame con solo un ligero toque. No culpes, solo resuelve. La vida, como la música, puede, con un nuevo entorno, transformar todas sus disonancias en armonías. Imagina que tu amigo ya expresa lo que desea ser. Recuerda que, con cualquier actitud con la que nos acerquemos a otro, una actitud similar se acercará a nosotros. ¿Cómo podemos lograrlo? Haz lo que hizo mi amigo. Para establecer una conexión, llama a tu amigo mentalmente. Concentra tu atención en él y mentalmente di su nombre como si lo vieras por la calle para atraer su atención. Imagina que te ha respondido, escucha mentalmente su voz, imagina que te está contando el gran bien que has deseado para él. Tú, a su vez, cuéntale tu alegría al presenciar su buena fortuna. Habiendo escuchado mentalmente lo que querías oír, emocionado por la noticia, continúa con tus tareas diarias. Tu conversación imaginada debe despertar lo que afirma, la aceptación del fin determina los medios. Y la reflexión más sabia no podría idear medios más efectivos que aquellos que la aceptación del fin determina. Sin embargo, tu conversación con tu amigo debe ser tal que no exprese la más mínima duda sobre la verdad de lo que imaginas oír y decir. Si no controlas tu imaginación, descubrirás que estás oyendo y diciendo todo lo que antes oías y decías. Somos criaturas de hábito, y el hábito, aunque no es ley, actúa como la ley más imperiosa del mundo. Con este conocimiento del poder de la imaginación, sé como el hombre disciplinado y transforma tu mundo imaginando y sintiendo solo lo bello y lo que es de buen nombre. La hermosa idea que despiertas en ti no dejará de despertar su afinidad en los demás. No esperes 4 meses para la cosecha. Hoy es el día para practicar el control y la disciplina de tu imaginación. El ser humano solo está limitado por la debilidad de la atención y la pobreza de la imaginación. El gran secreto es una imaginación controlada y una atención bien sostenida, firme y repetidamente enfocada en el objetivo a alcanzar. Ahora es el tiempo aceptable para dar belleza en lugar de ceniza, alegría en lugar de luto, alabanza en lugar del espíritu angustiado, para que sean llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para glorificarlo.